Hey, ¿qué tal, chicos? Saludos, saludos, saludos. Paso por acá desde Medellín, Colombia, a dejarles literalmente. Hoy en día quiero hablarles sobre cuáles son las acciones más importantes para tú poder realmente alcanzar buenos resultados en la industria. Para los que no conozcan la ley de Pareto, porque esta capacitación voy a hablar mucho sobre eso, la ley de Pareto dice que el 20% de tus acciones te generan el 80% del resultado. Cuando nosotros entramos a hacer network marketing, muchas veces nos confundimos, ¿saben por qué? Porque creemos que tenemos que ser perfecto, bueno en muchas áreas y realmente no estoy en contra de ser bueno en muchas áreas, pero lo que sí estoy en contra es de que llenes tu día de multitareas y creas que no ganas tan siquiera $1000 al mes para vivir de este negocio o no ganas tus primeros 10.000 por no ser un prototipo perfecto de la industria o de redes sociales. Así que hoy te voy a estar compartiendo en este video cómo yo he utilizado la ley de Pareto para ganar literalmente velozmente mis primeros $1000, mis primeros 3000, 5000 y mis primeras 6 cifras en esta increíble industria que me ha dado tanto. Bueno, vamos a comenzar. Primero, la etapa de este negocio principal es vivir de este negocio. La primera etapa de la industria es vivir de ella. Para tú vivir de la industria, tienes que aprender a enfocarte en desarrollar habilidades. ¿Habilidades como cuáles? Habilidades básicas. Una vez que tú aprendes las 5 habilidades básicas, tienes que entender algo. Las habilidades funcionan, pero las metas son las que te dan la disciplina. Te voy a poner un ejemplo. Una persona con habilidades y sin metas es una persona que siempre va a creer que es postergador, que no sabe por qué no hace las cosas, que es indisciplinado, distraído, distraída. Entonces necesitas entender principalmente em, cuál es la importancia de tener meta. Si tú no tienes meta, las habilidades no te van a servir de nada porque es como que tú tengas un Ferrari sin gasolina, es como que tú tengas un Ferrari sin saber manejar. Entonces las metas son súper vitales. Tienes que tener metas, siempre lo he dicho, metas A, B y C. Las metas A pueden ser mejorar tus herramientas de trabajo. Las metas B pueden ser, qué sé yo, quizás ayudar a tus padres. Y las metas C son las metas que te van a llevar a convertirte en un mejor ser humano, vivir la casa de tus sueños, manejar el carro de tus sueños, pero va a llevar tiempo. Algo que quiero que entiendas es que va a llevar tiempo. Esta industria es increíble, pero nada, ni esta ni ninguna otra es perfecta. Cuando yo tengo metas y entiendo las habilidades básicas, ahora yo tengo que entender cuál es el pareto de estas habilidades básicas. Y si yo quiero vivir de este negocio, lo primero que tengo que controlar son estas 3 actividades. Número uno, necesito entender que para ganar mis primeros $1000 a $3000 en esta industria mensuales de manera residual, yo necesito crear mucho flujo de prospectos. ¿Qué es flujo de prospectos? Flujo de prospectos es crear contenido en TikTok. Yo en lo personal, chicos, cuando comencé en esta industria, yo subía videos a TikTok, los reels de Facebook e Instagram. O sea, el mismo video lo publicaba en las 3 plataformas. ¿Sabes por qué? Porque yo no iba a enfrascarme en solo una red social. Yo quería ver cuál era la red social que mejor se me daba. Entonces yo ahí comencé literalmente a darme cuenta que puede ser TikTok la de mayor alcance, que puede ser Instagram la de mayor alcance. Yo ahora mismo, mientras grabo este video, tengo socios que viven literalmente creando flujo de prospectos solo por TikTok, otros que solo por Instagram, otros que solo por Facebook. O sea, honestamente, tú vas a lanzar los dados, pero Dios va a ser quien decide cómo caen. Por eso una de mis frases favoritas o versículo bíblico favorito es, la fe sin obra es muerta. Entonces, mantente moviéndote, mantente obrando y el cómo que te dé un poco igual. ¿Vale? Entonces, lo primero que tienes que entender son las habilidades. ¿Qué habilidades tienes que aplicar? Primera, la habilidad de crear el flujo de prospectos. Tienes que volverte bueno en esta área. Hay dos maneras de crear flujo de prospectos, invirtiendo tiempo o invirtiendo dinero. Invertir tiempo significa que vas a crear muchos videos orgánicos, de manera orgánica, y los vas a subir a tus redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook. Invertir dinero significa que quizás vas a crear uno, pero vas a tener que pagar cientos de dólares en publicidad. Ambas son válidas. Yo en lo personal siempre se lo digo a mis líderes, nunca dependas de una sola fuente de prospectos. ¿Sabes por qué? Porque no es tan duplicable. Mi consejo es que si tú quieres un ingreso estable de $1000 a $3000 al mes,
tu ingreso se va a ver muy afectado si no tienes flujo de prospectos. Entonces, el primer punto es crear flujo de prospectos, ¿vale? El siguiente punto, la siguiente habilidad más importante es la habilidad de la presentación. Tienes que entender que si tú no tienes líderes en tu organización, que es normal si no ganas tus primeros $10,000 al mes, los líderes se van a ir desarrollando en el tiempo. Un líder es una persona que va a entender la ley de Pareto, que va a aplicar de cierta manera unas cosas y que vas a traer y con algo que yo te voy a ir diciendo a continuación. Pero para no desviarnos necesitas volverte un buen presentador. Tu meta es volverte un buen presentador. Y no digo un presentador que hable 3 idiomas, no digo un presentador que sea el mejor hablando en público, no. Volverte un buen presentador significa, ¿vale? Escúchame bien, saber presentar tu negocio en cualquier lugar. Tienes que saber presentar uno a uno, ¿vale? Tienes que saber presentar en una presentación masiva. Tienes que saber presentar presencial. En cualquier momento, mi consejo es que aprendas a presentar. Grábate esto y anótalo. Debo volverme un buen presentador. Yo tengo un video acá mismo en este canal que se llama Presentador Pro. Mi consejo es que vayas, lo veas y una vez que vayas, lo veas, comiences a aplicar toda esta información para que literalmente le empieces a sacar mucho, mucho provecho a esta segunda habilidad que te garantizo que te va a poder ayudar a ganar entre 1,000 y 3,000 dólares residuales mes tras mes. Entonces, el segundo punto es volverte un buen presentador. Grábate esto, vuélvete un buen presentador. Tu meta, tu objetivo principal tiene que ser volverte un buen presentador. Yo en lo personal lo veo así. Las presentaciones uno a uno me dan dinero diario. Las presentaciones masivas crean un ingreso residual. Si tú quieres crear ingreso residual, tienes que crear de una a dos presentaciones masivas todos los días. Es decir, 3 p.m. y 8 p.m. yo voy a presentar masivamente mi negocio. Y si quieres ganar dinero diario con firmas de 75 a $200 por día, tienes que hacerte 3, ¿vale? A 10 uno a uno. Si haces 3 está brutal, si haces 5 está bien y si haces 10 está increíble. Entonces, pero tienes que entender que existe una ley que se llama la ley de la probabilidad. Mientras yo más presente, más probabilidades voy a tener de firmar, más probabilidades voy a tener de ganar bonos, más probabilidades voy a tener yo de surgir y salir adelante. Entonces, el siguiente punto es volverte un increíble presentador. Tercer punto. Educarte. Tienes que entender que cuando tú inicias en esta industria, tú vas a tener que cambiar paradigmas. Por ejemplo, un paradigma muy común que quizás tú tienes que no te va a dejar ganar ingresos diarios ni residuales es no hables con extraños. Si a ti te dijeron que no hables con extraños, la única manera de desprogramar eso de tu mente, adivina qué va a ser, educarte. ¿Vale? Otro paradigma, si quieres que algo te salga bien, hazlo tú mismo. Esa es una frase perdedora. Un líder no piensa así. ¿Por qué? Porque si solo todo lo haces tú, nunca vas a tener un ingreso residual. Los verdaderos líderes damos otorgamiento de poder. Entendemos que hay personas, mejor dicho, que nunca uno solo va a ser mejor que todos juntos. Entonces, la única manera de quitarte ese paradigma es literalmente educándote. Tercer paradigma con el que vas a batallar. El paradigma de creer. Mira, que el futuro es incierto. El futuro no es incierto. Tú literalmente recibes en base a lo que trabajas y en base a lo que esperas. Si una persona tiene miedo de salir adelante, no tiene miedo de salir adelante. Tiene literalmente incertidumbre de que sus acciones no le vayan a dar resultado y eso es tonto. Tienes que tener la suficiente fe de sembrar la semilla, pero también tienes que tener el suficiente carácter de regar tu semilla día a día y esperar tu cosecha. Entonces, ¿qué educación puedo tener? ¿Vale? Primero, Seminario Fénix. Yo te recomiendo uno por día. Segundo, ¿vale? Te recomiendo ver una ley de liderazgo por día, la de las 21 leyes irrefutables de liderazgo. Tercero, te recomiendo ver todos mis podcasts. Yo tengo un podcast, van como 10, 14, 15 capítulos. Te recomiendo escucharlos. Cuarto, es que hay mucho. Yo honestamente te podría decir que veas los audios de Bob Proctor, todo lo de Jim Rohn, todo lo de John C. Maxwell, todo lo de Dexter Jagger, Luis Costa. Literalmente, yo te recomiendo que comiences a educarte, pero tienes que comenzar a leer libros también. Yo en lo personal le recomiendo a las personas leer el primer libro que yo leí, bueno, de comunicación, cómo ganar amigos e influir sobre las personas, pero un libro muy bueno es Secretos de la Mente Millonaria. Entonces, empieza a leer libros y escuchar audios. Obviamente, tiene que ser equilibrado.
saber que tienes que construir tu negocio, pero también tienes que construirte a ti. Entonces, estas son las habilidades que te van a poder llevar a ganar de 0 a 1000 y en un buen caso hasta $3000 al mes. Presta mucha atención. Porque esto es hacer las cosas de una cierta manera. Esto sí o sí funciona. Pero así tú lo hagas más agresivo, te va a siempre ayudar. Puede que te lleve un pico de más, pero igual vas a siempre caer en ese ingreso. Si tú estás en esta llamada y eres una persona de más grandes metas, más grandes sueños, que va por otros niveles, entonces tienes que aplicar el Pareto para crear un ingreso de 3000 y $10000 residuales. ¿Cómo se puede hacer eso? Primero, también vamos acá a sacar 3 pasos. Recuérdate. De 10 cosas que tú haces en el gimnasio, 3 son las que realmente te dan resultado. De 10 cosas que tú haces en tu alimentación, 3 son las que realmente te dan resultado. De 10 cosas que tú haces en tu negocio en network marketing, honestamente, el Pareto siempre va a ser una realidad. Y en mi caso, no soy dueño de la verdad, pero en mi ejemplo, para sostener un ingreso residual de más de $10000 por mes, mes tras mes, ¿vale? Y haber comisionado en la compañía de Mind que estoy actualmente, y bueno, pienso estar toda mi vida. Literal, chicos, más de $250,000. Lo que yo he hecho es entender que estas 3 habilidades son vitales. La primera, todos los días lanzar tus líneas. Yo en lo personal hago 4 líneas. Yo me esfuerzo porque mis 4 líneas presenten el negocio, ¿vale? Y te vas incluyendo siempre a niveles de profundidad. Es decir, los que ya ganan 10, 5, 3, déjalos que sigan trabajando. Tú tienes que ir a profundidad y lanzar líderes nuevos. Tu objetivo es, si tú quieres ser Gen 3 o Gen 5 y cobrar el Gen 3 y el 5, es que todos los días mínimo se haga una, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? 3 de la tarde, 4, 5, 6. Mueves tus 4 líneas. Y a eso súmale una masterclass tuya, un día sí, un día no, para seguimientos, ¿vale? Que puede ser cómo usar un broker, cómo crear una tienda virtual, qué es network marketing, qué son los productos, o sea, puedes ir variando, ¿vale? Agregar valor. Cuando tú tienes una mentalidad de agregar valor, vas a tener líderes en tu equipo. Entonces, lo primero es mover tus líneas todos los días. Lo segundo es potenciar líderes todos los días. Mucha gente no entiende que liderazgo es observar. Tienes que saber observar. Tienes que saber que la gente literalmente se queda donde siente progreso. Y el progreso no es financiero, el progreso no es en un flyer precisamente, el progreso es mental, el aprendizaje. Y tú necesitas literalmente entender que las personas necesitan aprender lo que tú sabes para hacer lo que tú sabes. Recuérdate que la gente exitosa y la gente fracasada hace las cosas de una cierta manera. Si literalmente tú hoy comienzas a enseñarle a tu gente a hacer las cosas de una cierta manera, ellos van a empezar a alcanzar ciertos resultados. Te necesitas potenciar tus líderes. ¿Cómo lo puedes potenciar? Fácil. Tienes que ver primero en qué etapa ellos están, cuál es su punto A. Si son personas que ganan de 0 a 1000, tienes que ver cuáles de esas 5 habilidades básicas, cuál hacen súper bien, dejar que ellos se enfoquen en sus fortalezas y tú potenciarle en sus debilidades. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un socio que es muy bueno creando flujo de prospectos, que es muy bueno presentando, que es muy bueno cerrando, pero no sabe hacer seguimiento. Todos los días yo, el mismo seguimiento que yo le hago a mi seguimiento, se lo envío a él para que lo haga. ¿Hasta cuándo? Hasta que él lo haga independiente. ¿Por qué? Porque es un trabajo de liderazgo. El líder va a dar el 1% del plan, 99% está en que él lo envíe, pero mantente dando ese 1%. No subestimes el poder del 1%. ¿Vale? Te voy a poner otro ejemplo. Tengo un socio que gana $3000, pero él no sabe si producir directamente él o lanzar a su equipo. Entonces yo todos los días le doy ideas, le doy tips para que lance su equipo, para que identifique un líder y él siga produciendo directamente. Anota esto, debes potenciar líderes todos los días, ¿vale? Y el tercer punto es la educación. Tienes que entender algo. ¿Por qué la educación es tan importante? Al principio, para cambiar una mentalidad de tradicional a una mentalidad empresarial. Pero luego vas a tener que entender algo. Existe algo que se llama ley de atracción. Tú vas a enseñar lo que es, pero vas a traer lo que eres. Si tú quieres personas que trabajen fuerte, quieres personas que se eduquen, quieres personas que hagan el esfuerzo, tú tienes que educarte. ¿Por qué? Porque necesitas aumentar tu ley de liderazgo y para tú aumentar tu nivel de liderazgo, necesitas educarte. Mientras tú más crezcas, más va a crecer tu equipo, más va a crecer tus finanzas y mejor va a ser tu atracción. Cuando tú ganas de 3 a 10 si eres una persona que solo trabaja y no se educa,
esto es normal, vas a ganar siempre entre 1000 y 1500, 2000 entre bonos de directo, pero si tú realmente quieres ganar 3000, 5000 y 10000, tú necesitas entender que se necesita lanzar los líderes, se necesita potenciar líderes, pero la educación va a ser el factor multiplicador. Es más como que uno más uno por, ¿me entiendes? O sea, tienes que entender que la educación es todo. La educación va a hacer que a esos lanzamientos que lances por día, la gente entre con mejor actitud. La educación va a hacer que tengas mejores técnicas y estrategias para potenciar a esas personas que vas a liderar. La educación va a hacer que tus finanzas crezcan y que tu equipo crezca, porque recuérdate, nunca el equipo, nunca tus finanzas van a ser más grandes que tu desarrollo personal. Y por último, tienes que entender que también es un negocio como cualquier otro y los principios siempre van a ser los mismos. Todo negocio, todo deporte, todo en la vida necesita creencia. Y tú crees en base, anota esto, lo que visualizas. La mayoría de personas no entiende que no es que seamos místicos en network marketing por decir que vamos a usar la ley de atracción. No, son principios. Los principios funcionan en el deporte, en las empresas, en los negocios, en el día a día. ¿Vale? Entonces necesitas generar creencia. Creencia en esta industria se va a crear de la siguiente manera. Número uno, ¿vale? Necesitas visualizar exactamente qué persona tú te quieres convertir y necesitas empezar a actuar como esa persona. Cuando tú visualizas esa persona, tú vas a empezar a generar creencia. Número dos, las palabras que dices. Si tú ahí donde estás, tú dices soy Gen 10, quizás te vas a sentir nervioso, nerviosa, preocupada, preocupada, pero es porque no lo sueles decir. ¿Vale? De hecho, cuando lo dices, te va a venir la imagen de un Gen 10 a la cabeza, de un Gen 30 a la cabeza, de un Gen 100 a la cabeza. Eso se llama autoimagen. Lo que tú hablas crea una imagen en tu mente. Cuando tú repites muchas veces, soy Gen 10, soy Gen 10, soy Gen 30, soy Gen 60, soy Gen 60, lo repites, empieza a crearse una imagen en tu mente y por ende, recuérdate, tú no atraes lo que tienes, lo que quieres, atraes lo que sientes y cuando tú empiezas a hablar, y empiezas a generar esa creencia, vas a sentirte ya digno y literalmente eso va a poder generar más creencias. Siguiente punto para generar creencia es ética de trabajo. Mira, si tú te visualizas, decretas y trabajas duro, esto va a ayudar a reforzar tu creencia. De hecho, la razón por la que no te has rendido ha sido porque o trabajas muy duro o has dicho alguna vez que vas a tener ese rango o te has visualizado. Si lo has hecho inconscientemente hasta ahora, estoy seguro porque nadie está donde está de por casualidad, te felicito. Pero si lo empiezas a hacer de manera consciente, tu negocio va a crecer, tus finanzas van a cambiar y literalmente tú vas a empezar a entender que cualquier negocio es bueno, todos los negocios son buenos, pero los principios para resaltar en lo que sea que hagas son los mismos. Visualización, decreto y ética de trabajo. Tienes que ser el que más duro trabaja en tu equipo, luego el que más trabaja en tu organización, luego el que más trabaja en tu compañía. Si tú te esfuerzas en ser una persona que trabaja, vas a esforzarte en dar el mejor ejemplo que puede ser, que es enseñarle a la gente que con disciplina, sin un perfil, sin un talento, puedes alcanzar grandes resultados. Así que familia, gracias honestamente por escuchar esta capacitación. Espero les ayude. Recuerden, no se queden con esta información, llévenlo a la práctica y compártanselo a una persona que esté en la etapa uno o en la etapa 2 de su negocio. Así que les mando un abrazo, bendiciones a todos. Let's go.